En cierta ocasión me decía una hermana, me contaba que una señora amiga de ella, una anciana, estaba pasando por una necesidad, tenía situaciones en su hogar, se había quedado sola, una señora ya de 65 años, 60 años, se había quedado sola y era una persona que necesitaba la ayuda de la iglesia, de los hermanos, de la familia, de los amigos, pero ella no tenía familia aquí, en este país, en Estados Unidos. No tenía familia, pero dice que llegaron sus líderes, llegaron donde ella, y la señora les dio la bienvenida, les abrió puerta, les dijo siéntense por ahí, y la señora les dice, pero discúlpenme, perdónenme que no tengo nada que ofrecerles, no tengo nada que tomar ni de comer para ofrecerles. Y dijeron los líderes, no se preocupen, no se preocupen, nosotros venimos a visitarla y no, solo queremos saber cómo está y a orar por usted, y todo bien. Al orar, la señora terminó la reunión y mi hermana la hermana contaba que la señora, al despedirlos, los líderes ya para irse de casa le dijeron, si usted necesita algo o le hace falta algo, háganoslo saber y estaremos orando por usted, ¿ok? Y dijo la señora amablemente, sí, no se preocupen, yo les aviso si algo me falta, si algo necesito, y se fueron. La señora cerró la puerta y se quedó. Pues esta señora le contó a la hermana y dice, sabes que me visitaron y me dijeron esto, que si necesitaba algo, y no sé si se habrán dado cuenta, dijo la señora, la anciana, que yo no tenía ni agua para ofrecerles, pero ellos dijeron, si necesita algo, hágamelo saber. Y ahí vamos es algo referente al buen samaritano. Cuando un hombre viene y se le acerca a Jesús, en Lucas 10, 25 al 37 está la historia, donde narra que Jesús, este hombre, le hace una pregunta, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Dice, Jesús le responde y le dice que si has leído la ley, o sea, ¿qué dice la ley? ¿La has leído tú? Y le dice Jesús, ama al Señor con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y cita más en el versículo, pero por último le dice, y ama al prójimo como a ti mismo. El hombre aquel, no sé si de su ignorancia o no sé si de verdad no sabía que era un prójimo, y le dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le da una historia y le inventa una historia, una parábola, y le habla del buen samaritano, donde dice que pasó un sacerdote. Dice que este hombre en la historia lo asaltaron, le robaron su ropa, le robaron el dinero, lo robaron todo, lo golpearon y lo dejaron golpeado, casi muerto, dice la escritura, casi muerto. Entonces dice que pasó un sacerdote, el sacerdote que conocía de la ley, conocía de principios, conocía de la palabra, pasó de lejos. Pasó de lejos. Y allí dice que pasó un levita, un sacerdote, un hombre de Dios, ministro, un hombre de Dios que conocía la Torá, conocía la ley y los profetas, y dice que pasó de lejos. Pero más sin embargo pasó otro hombre y dice que este era un samaritano. Y lo más raro de todo esto es que los hombres que pasaron eran religiosos. Los hombres que pasaron tenían la ley en sus corazones. Y lo más raro de todo esto, que el tercer hombre que pasó
dice que era un samaritano. Y sabe que los samaritanos eran aquellos que tenían enemistad con los judíos. Tenían enemistad entre ellos, tenían una diferencia, porque los samaritanos eran aquellos que se habían casado, judíos que se habían casado con mujeres de otros pueblos, de otras naciones. Entonces por eso se les llamaba samaritanos. Por eso es que la samaritana, cuando se encuentra con Jesús, le dice, ¿cómo es esto que si samaritanos, contra judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Porque había una diferencia entre ellos. Pero ¿cómo es posible que un samaritano pasa, que no era creyente, quizás no era cristiano, no era sacerdote, quizás no tenía mucho en la Torá, aquí no lo sé, la Biblia no lo dice, pero Jesús hace referencia a un samaritano? Era porque no era igual que un levita ni un sacerdote. Y dice, pero pasó un samaritano. Y sabe que este hombre, dice que empieza, lo levanta, lo pone, lo para bien, lo viste, lo anima y dice que venda sus heridas con aceite y vino. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, tuvo que curarlo, lo subió en su propia cabalgadura con su propio carruaje y lo llevó, y no le bastó. Llegó a un lugar y le pidió a los que estaban en ese lugar que lo cuidaran, lo sanaran, y que si algo más hay que pagar, si necesitas algo más, yo lo pago cuando yo vuelva. O sea que no se quedó ahí nomás. O sea, qué tremendo, qué corazón de aquel hombre, qué corazón de este hombre, que no solo le bastó en levantarlo, en sacudirlo y ponerlo de pie, sino que lo puso en su carruaje y lo llevó a un lugar seguro donde no estuviera en peligro, y todavía pidió a alguien que lo cuidara y que él iba a pagar si algo más hacía falta. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Nosotros tenemos que ver por nuestro prójimo. Nosotros que tenemos la palabra, nosotros que conocemos de la palabra, tenemos que preocuparnos cuando alguien esté en una necesidad. Como el ejemplo de la anécdota que me contaba la señora, de que ella le dijo, no tengo agua, no tengo nada por ofrecerles, ni de tomar. Y cuando las personas se van, le dicen, si necesita algo, avísenos. ¿Por qué no ir y saber que la persona no tenía nada de tomar, nada de que comer? ¿Por qué no ir a la tienda y comprarle una comprita y traérsela? Y no decir aquello como nos hace saber si le falta algo. Yo creo que Jesús era bien. Eso es parte del cristianismo, es parte de hacer el bien, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amarlos a ellos, amar a las personas cuando están en necesidad. No necesariamente que te lo pidan. Si tú sabes de que alguien tiene una necesidad, no necesitas preguntarle. Tú tienes que bendecir. Tenemos que bendecir a las personas usando un principio de hermenéutica, de homilética. Tenemos que bendecir a las personas en necesidad. No es necesariamente que te vengan a pedir. Si tú sabes que hay alguien que tiene una necesidad, suple, porque para eso Dios te bendice. Y es un mandamiento, no es algo que se le ocurrió a alguien, es un mandamiento. El hombre le dijo, Jesús le dijo, llama al prójimo como a ti mismo. Entonces, y gran ejemplo que nos puso el Señor, porque eso pasa en la actualidad. Eso pasa hoy en día. Hoy como cristianos vemos que alguien está pasando una situación, vemos que otro hermano está pasando situaciones difíciles, pero pasamos por alto la necesidad de nuestros hermanos. Pasamos por alto. Pero hay que nosotros ser como este hombre, como el buen samaritano. Imagine que el buen samaritano por lo cual Jesús lo pone como ejemplo, es que no era una persona religiosa quizás, y supuestamente el hombre que cayó no era bien visto por él, porque no se llevaban entre sí. Entonces nosotros, no importa quién, no importa, hagamos el bien sin mirar a quién. No es necesario
preguntar si alguien tiene una necesidad, si nosotros podemos mirar. Yo creo que con una ayuda, con una comprita, con una despensa que nosotros hagamos, con eso no creo que vayamos a perder o no vayamos a dejar de pagar nuestros biles. Hay algo que Dios me ha enseñado a mí durante todos los tiempos que he aprendido el principio de bendecir a alguien. Es que algo que Dios me ha enseñado es que cuando yo pienso en bendecir a alguien, sin necesidad de que yo lo haya hecho, Él ya me bendice a mí, por mi actitud, por mi decisión, porque Dios sabe que sí lo voy a hacer. Entonces hay que bendecir, hay que hacer como el buen samaritano.